Buenas tardes de nuevo, hermanos. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y a pedirle que Él nos ilumine siempre, que Él nos dé el entendimiento. Padre, estamos de nuevo, Señor, ante tu presencia. Nunca nos alejamos, pues sabemos que tú habitas, Señor, dentro de nosotros. Ahora somos tu templo, morada tuya. Y mi Dios, estamos ahora delante de ti para pedirte que nos des tu Espíritu Santo, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de temor de Jehová. Espíritu, Señor, un espíritu que nos revele aquello, Señor, que nos ilumine aquello que el día de hoy platicaremos o estaremos comentando. Gracias, mi Dios, por esto que tú nos das, mi Dios, porque si no fuera por ti, no podríamos hacer las cosas. Tu misericordia que se manifiesta en tu gracia nos permite estar aquí. Gracias, Dios, a ti sea toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, pues bueno, hoy es domingo de resurrección y pues obviamente vamos a hablar de la resurrección el día de hoy. Pero antes de esto, les quiero platicar dos cosas. Una, les quiero contar una historia que está basada en unos libros de fantasía de un hermano. Ahí más o menos por la mitad del siglo XX, un hermano llamado C.S. Lewis, muy amigo de otro hermano que se llamaba J.R.R. Tolkien, quien creó El Señor de los Anillos. Este hermano C.S. Lewis hizo muchos libros cristianos. Hay uno que se llama Mero Cristianismo, otro que se llama El Problema del Dolor. Son libros, la verdad, muy edificantes porque él habla de cosas que le pasan al cristiano en su día a día para poder comprender, un ejemplo, el sufrimiento y el dolor o el cristianismo, que cómo lo vivimos, y él da en su perspectiva, va hablando de acuerdo a la palabra y también pues va diciendo algunas cosas interesantes. Pero él creó también unos libros muy, muy famosos que se llaman Las Crónicas de Narnia. Estos libros pareciera ser que son como de cuentos, ¿no? De fantasía. Pero ¿qué creen? Estos libros, si ustedes alguna vez han visto las películas, tienen él lo que trata o retrata ahí es a Cristo. E incluso hay un hermano que se llama Marcos Vidal, tiene un canto que se llama Aslan, y habla acerca de este. Aslan, ¿quién es? Es un personaje de ahí, de estos cuentos ficticios, que es un león. Un león, pues que ahí si lo ven ustedes en las películas, es un león muy, muy, se ve muy imponente. Y pues tratando sobre este tema de la resurrección, hay un momento ahí en esta literatura donde retratan ahí al ser humano con unos niños, que son 2 niños y 2 niñas, son hermanitos los 4, les llaman los hijos de Adán y los hijos de Eva. Y estos niños, pues como es un cuento ficticio pues sí, obviamente de fantasía, ellos entran por un ropero, entran a un mundo que es totalmente diferente al de aquí. Y ahí ellos empiezan a descubrir y todo esto, encuentran a este león, Aslan, que él es el creador de ese mundo, a este león. Pero bueno, hay un momento donde pasa algo y uno de los niños comete una traición, va con quien es como una bruja, alguien malo, esta es representación de Satanás, y va con esta mujer y le dice, traiciona a su familia. Y entonces esta bruja, les llaman la bruja blanca, le dice al león Aslan, dice, oye, dice, esto que hizo este niño Edmond, dice, es una traición. La ley exige su vida, porque la ley es clara, dice, todo traidor pertenece a la muerte, nadie puede evitarlo. Aslan se enoja y le dice, no recites las escrituras, dice, yo estuve ahí cuando fueron hechas. Sin embargo, aquí el muchacho que había cometido una traición simboliza la humanidad y le tocaba morir. Este león se ofrece en lugar de él. Y en el momento del sacrificio, hay una mesa de piedra, Aslan es humillado, es golpeado, es ejecutado. La bruja ahí, el personaje malvado, le dice, ¿por tan poco moriste? Dice, por esto moriste tú. ¿Crees que fue válido tu sacrificio?
Y las niñas que lo amaban, los otros que lo ven de lejos y ven cómo es humillado, porque ahora sí, como al Señor Jesús le quitan las barbas, a este al león le quitan la melena, lo golpean, lo amarran y lo matan. Las niñas de lejos quedan destrozadas y todo parece que ha terminado. Pero al amanecer, esta mesa de piedra donde fue el sacrificio se rompe, se quiebra. Y Aslan aparece más triunfante que nunca, este león, y explica y dice, hay una ley más profunda que la bruja no entendía. Y es esta, dice, si una víctima inocente se entrega voluntariamente por un traidor, la muerte misma empieza a retroceder. Con esta historia quiero comenzar. Ya en su casa, si quieren ver la película, pues adelante. Pero con esta historia quiero comenzar, porque este hermano, cuando escribía estos cuentos para los niños, apuntaba a Cristo, a mencionar a Cristo, de cómo Cristo, cómo podía hacer que ellos conocieran más de Jesús. Incluso ahí en esos libros el león les dice, ¿qué creen? Dice, ya no pueden estar aquí en este mundo, dice, tienen que regresar a su mundo. Dice, en su mundo me van a encontrar con otro nombre, y el nombre es el nombre de Jesús. Ya al final les menciona esto. Y entrando ya de lleno al tema de la resurrección, me gustaría que pudiéramos establecer como estas mismas reglas que existen ya ahora en nuestro mundo, en la vida real, no en este mundo ficticio, sino ya en la vida real. ¿Qué pasó? ¿Por qué el Señor tuvo que morir? ¿Por qué tuvo que ser sacrificado? ¿Por qué tuvo que ser humillado? ¿Por qué tuvo que pasar todo esto? Pues resulta que hay una doctrina o una enseñanza en la iglesia que se ha estado compartiendo durante siglos, que se le llama la doctrina de la propiciación. Esta doctrina o esta enseñanza habla acerca de lo que es la propiciación. Ahora que fue el jueves, el viernes, se le quedó de las 7 palabras, pero ya no damos 7 palabras. Ahora damos un mensaje acerca de la pasión de Cristo. Son temas abiertos. Yo les hablaba acerca de esto del tema de la propiciación. Pues resulta que la propiciación significa que es satisfacer a Dios en algo. ¿En qué? Su ira. Dios, tenemos que recordar que el Señor no solamente es bondad y dulzura, también es juicio, también es ira, también es poder. Una vez platicaba con mi hermano José Luis acerca de esto y le decía, hermano, yo al Señor sí lo amo, pero también le tengo miedo. O sea, y no es miedo así, les digo, le tengo terror. ¿Por qué? Porque si ustedes, igual les recomiendo que lean el libro de Ezequiel, que está aquí en la Biblia, el capítulo 1, dice visión de la gloria de Dios, o cuando se le manifiesta a Isaías, o cuando lean en el Apocalipsis, el Señor cuando viene en su gloria es una cosa tremenda que impacta. Dice que siempre por lo regular lo pintan, ¿no? Al Señor Jesús que viene en nubes bonitas, blancas, el sol resplandeciendo, y Él viene así sobre las nubes. Sin embargo, cuando ustedes leen esta porción de la Escritura, dice que no viene en esas nubes. Ahí vienen los danzantes, igual, bueno, ellos en su manera de honrar a Cristo, ¿no? Yo les decía, esta visión de Ezequiel menciona a que el Señor viene, pero no son nubes blancas, dice que son nubes grises, negras, con relámpagos, con fuego. O sea, a mí la verdad, el Señor en cierto punto a mí me da terror, porque es el único, dice nuestro Señor Jesucristo, dice, no teman, dice, al que destruye el cuerpo, teman al que destruye el alma. ¿Y quién es? Es el mismo Señor, nuestro Dios. Y retomando este tema de la propiciación, el Señor, como les decía, es un Dios, pues sí, con iracundo. ¿Por qué? Porque Él es santo y Él es justo. Santo que es, pues apartado del mal, en Él no hay pecado. Él dice, no puedo ver el pecado, o sea, en mi presencia no hay pecado. Por eso fue desterrado Satanás, ¿no? Bueno, este ángel fue desterrado porque en su presencia no hay pecado, pero también en su presencia dice que Él, en su personalidad, en su naturaleza, es justo. No permite que haya injusticia o que haya impunidad. Él castiga la maldad, castiga el pecado, castiga toda malicia, la iniquidad, la perversión Él la castiga, porque Él es así. Es su naturaleza. No puede Él, podríamos decir, es que ¿por qué no perdona todo? ¿No? Porque muchos dicen, ¿por qué no viene aquí ya al mundo y ahorita ya
acaba con los misiles de Irán y acaba con los misiles de Estados Unidos y ya se acabó la guerra. Pues simplemente es porque no se puede. Aunque el Señor es todopoderoso, no significa que no pueda hacerlo, sino simplemente es porque no se puede. Es como, el Señor puede crear un triángulo de 4 lados, por ejemplo. No se puede, porque si no ya no sería un triángulo, sería un cuadrado. Entonces son cosas que no se pueden hacer. Así en el Señor su naturaleza, que es santo, su naturaleza es santa, es sin pecado, no puede ver el pecado. Y al mismo tiempo es justo, no puede ser injusto. Entonces él en su naturaleza castiga el pecado. Y vamos a leer después, ahorita un poquito más adelante, el libro de los Hebreos, que retrata un poquito acerca de todo esto, de esta propiciación. Retomando el tema, la propiciación es esto, es dar algo para satisfacer la ira de Dios, ¿no? Esta justicia de Dios de castigar al malo o de castigar la maldad, pues hay que satisfacerlo. Pues resulta que en la palabra de Dios nos muestra, y si ustedes van leyendo poco a poco, van a ver que siempre hay sacrificios, y el primero es con Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecan, ellos dicen que sus ojos son abiertos, se ven desnudos y dicen, ay, estamos encuerados, ahora ¿qué hacemos? Ah, pues mira, ¿qué tengo aquí a la mano? Unas hojitas. Y ellos dicen que cosieron hojas y se hicieron pues, una vestimenta de hojas. Pero el Señor les quita eso y les dice, no se me van a poner esto, se me van a poner esto. ¿Y qué les da? Unas pieles de animales. ¿Y cómo se consiguen estas pieles? Pues realizando o matando a estos mismos animales, ¿no? Desollando, ya hay todo el proceso del curtido para poder que ellos pudieran tener unas pieles. Entonces, ese momento es el primer momento expiatorio de sacrificio, de sangre. Llega un punto también donde Caín y Abel, tanto ellos en su corazón, da a Abel en su ofrenda lo mejor, porque debemos de recordar este punto, que el Señor ve la intención, y Caín solamente dio algo, pues ahí yo creo lo que sobraba, ¿no? A veces pasa eso cuando uno da el diezmo, puede dar en cuanto nos llega la quincena, ¿no? Y apartamos, esto es para el Señor. Pero también está la otra parte donde podemos decir, bueno, ya ahorita tengo que pagar la renta, la despensa, los servicios, ya me sobró esto. Ah, pues de aquí saco el diezmo de lo que me sobra, ya está. Entonces esa es la diferencia entre Caín y Abel. Pero también el Señor se agrada con Abel. ¿Por qué? Porque Él ofrece este sacrificio del borreguito, ¿no? De lo más gordo, dice, de lo mejor que tenía Él. Y así continuamente vamos viendo en las Escrituras hasta el libro del Éxodo, del Levítico y de los Números. Son libros, la verdad, que hay que ponerles atención, son un poco pesados de leer, sobre todo si la leemos en Reina Valera, vienen palabras así medio rimbombantes, así complicadas que a veces no podemos comprender. También en el libro sí les decía, Éxodo, Levítico y Números, vienen todas las ordenanzas. Y pues les voy a platicar de manera rápida la ordenanza que había dado el Señor. Cuando Moisés, yo soy mucho les voy a platicar siempre como de películas, ¿no? Yo soy mucho de ver películas. Y ahí se han visto los 10 mandamientos, ahorita que está de moda, que siempre ponen los 10 mandamientos y Ben-Hur. Ah, pues vamos a recordar qué pasa, ¿no? Ahí Moisés lo manda, se va de su tierra de Egipto, en el desierto, ahí en el Sinaí, conoce al Señor y el Señor le da una indicación. ¿Sabes qué? Tienes que ir a liberar al pueblo. Ok, Señor, ahí va, con pretextos, pero ahí va. Ahí va, se encuentra con su hermano Aarón, pasan lo de las plagas, lo del Mar Rojo que se abre, todo eso bien bonito e impactante que vemos. Pero después el Señor les da unas ordenanzas, mandamientos, estatutos y ordenanzas, es lo que le da el Señor a Moisés. Y uno de estos era que tenía que crear un tabernáculo, un templo. Pero recordemos que estos hombres eran nómadas, andaban ahí dando vueltas en el desierto, 40 años estuvieron dando. Pues tenían que hacer un templo móvil, que le llamaban el tabernáculo, que estaba compuesto de 3 lugares, que eran los atrios, el patio. La otra vez, el jueves les platicaba y les decía, imagínense que es como aquí, ¿no? Vamos a ponerle que es el patio. Luego lugar santo, que es así como el templo, y luego lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, el arca del pacto,
Imagínense que es aquí adentro, donde nada más entramos nosotros, ¿no? Un ejemplo, los sacerdotes, o el sumo sacerdote es el que entraba. Entonces crean esto y empieza a haber un ritual, el ritual del Yom Kippur, del día de la expiación. Y se los voy a platicar cómo es este orden. Ustedes lo pueden leer ahí en Levítico 16, ya con más detalle. Aarón, que era el sumo sacerdote, lo primero que tenía que hacer era lavarse. Se bañaba, todo bien, y se ponía unas vestiduras sencillas, pero de lino. Después traía un becerro como ofrenda. ¿Pero por qué hacía esto? Porque él ponía las manos para su propio pecado, o sea, para él. Agarraba a él y traía el becerro y lo ofrendaba para que él pudiera entrar a la presencia de Dios y representar también al pueblo. Entonces él primero pone su becerro por sus propios pecados, lo mata y hace todo esto. Dice, entraba detrás del velo, también con un incensario, así como luego esos que traen los sacerdotes católicos ahí cuando hacen la misa. Pues hagan de cuenta uno parecido a eso, le ponía incienso y estaba. Y ya que había una nube ahí en el lugar santísimo, ya él entraba, y ya de esa sangre del becerrito que mató él, la salpicaba en el propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio? Pues en el arca del pacto, ahí igual como dato de otra película, pueden ver esa, la de Indiana Jones, ahí dicen busca del arca. Ahí también más o menos es una representación, o búsquenlo en internet. Pues era un arca así un poquito grande, de madera, cubierta de oro, que tenían en la tapa unos querubines así, alados con angelitos, y así, y se veían los unos a los otros, estaban así. Ahí había como una mesita, bueno, ahí entre ellos dos, que era el propiciatorio, y ahí Aarón le salpicaba la sangre, primero para él. Y esto nos enseña, en primer punto, que ni siquiera el mediador humano, porque a veces nos dicen, ¿no? Esto de que los sacerdotes o estos somos como que es intermediarios, o por ejemplo en la Iglesia Católica nos dicen que María, ¿no? Dicen corredentora. Ahorita ya dijo el Papa León IV, 14, no sé, ya dijo, no, ella no es, Cristo es el único. Ella nomás fue la mamá y hasta ahí. Pero antes se pensaba, o todavía se tiene esa costumbre de pensar que María intercede, o que los santos interceden por nosotros, o incluso hasta podemos, yo lo he visto en iglesias cristianas donde vienen con el pastor y le dicen, óreme pastor, y ahí está, se ponen porque piensan que uno es el intermediario hacia con Dios, pero la realidad es que no. Y lo vemos aquí en el Antiguo Testamento, que el mismo sacerdote tenía que ofrecer sacrificio para que él estuviera bien delante de Dios. Una vez que pasaba esto, él ofrecía. Ahora viene el siguiente turno. ¿De quién? Un macho cabrío. Este macho cabrío era destinado obviamente para Jehová, para llevar a su lugar santísimo, y con esa sangre se haría expiación por el lugar santísimo, por todo lo que estaba ahí. Dice, a causa de las impurezas y de las rebeliones y pecados del pueblo. Ahí ese era el primer macho cabrío. Después había otro macho cabrío, ya van 3 con este. El más conocido, ¿cuál es este? Aarón ponía las manos encima del chivo o del macho cabrío, le ponía el chivo expiatorio le llaman, ponía las manos y confesaba sobre él todas las iniquidades. Les recuerdo, la iniquidad no solamente es un pecado, sino ya es una perversión. Es algo que ya se sabe que está mal, pues lo sigo haciendo y todavía le echo de mi cosecha para que me sepa más sabroso el pecado, ¿no? Entonces, eso es la iniquidad, ya una perversión. Y él confesaba las iniquidades, las rebeliones y los pecados de Israel. Luego ese animal era enviado al desierto, cargando simbólicamente los pecados del pueblo hacia una tierra apartada. O sea, vemos que el sumo sacerdote ofrece sacrificio por él, luego mata otro por el pecado de los pueblos para que pueda entrar al lugar santo, y por último hay otro chivo que le pone las manos y dice, no, pues es que ahora el Arturo se peleó con su mujer y luego la esposa le dijo, y así, ¿no? Imagínense, si pongan cada uno de sus pecados, y ahí tenía que estar recitando todo esto Aarón. Y ya después lo mandaban hacia el desierto, como de olvidándonos de todo eso, una semejanza.
Pues todo esto, hermanos, que les estoy platicando, era lo que el Señor pedía en el día de la expiación. Y todo esto no era como un dramatismo de parte del Señor, sino es una enseñanza que nos deja el día de hoy, o siempre nos ha querido dar. ¿Y cuál es? Que para acercarse a Dios, lo tenemos que hacer en el orden que Él establece. Lo tenemos que hacer en sus términos, no en los de nosotros. ¿Cuántos de nosotros a veces tenemos una idea errada de decir, pues es que yo busco a Dios a mi manera? Yo busco a Dios, es que yo tengo mi forma de conectarme con Dios. Y muchos dicen, no, pues yo tengo mi forma porque me paro a las 3 de la mañana a orar. Por eso tú debes de pararte a las 3 y queremos imponer. O a lo mejor otros dicen, no, ¿sabes qué? Yo conecto con Dios cuando vengo al templo y alabo y levanto mis manos. Y otro va a decir, no, yo conecto cuando estoy limpiando, ¿no? Haciendo un servicio aquí, limpiando las bancas, limpiando esto, lo otro. Otros dicen, no, yo me pongo mis audífonos o pongo mis alabanzas y con eso conecté con Dios. Y otros van a decir, no. Y a lo mejor esas son nuestras formas de cómo creemos y creemos que hacemos, que conectamos con Dios. Pero la verdad es que aquí en su palabra nos ha dicho cómo conectamos con Él. Y dice que todo es por medio de la fe. Dice que todo es por medio de su palabra y que todo esto es a través de la oración. Entonces sí, es la oración, y la oración en todo tiempo, dice ahí creo que en Tesalonicenses, dice orad sin cesar, o en Colosenses, pero dice orad sin cesar, todo el tiempo estemos orando. Y no significa espérenme en mi trabajo un ratito, me voy a ir a poner a orar ahí, como los musulmanes. No, podemos estar meditando en la palabra. Y un ejemplo, yo estoy acá con las declaraciones ahorita, con harto trabajo, y estoy pensando, Señor, el día de hoy resucitaste, gloria a ti, Señor, si no fuera por tu resurrección no estaría yo aquí, y etcétera, ¿no? Y eso es estar orando, meditando en la palabra. La otra vez le platicaba a mi esposa, le digo, traía un tema de la escritura que estaba ahí dándome vueltas, y constantemente estaba yo meditando, Señor, ¿qué querrás decir con esto? ¿Por qué fue esto? ¿Por qué fue lo otro? O sea, eso también es estar orando. Ahora, con esto no quita que tengamos un devocional o nuestro propio tiempo de oración de calidad, donde sea un tiempo ya no tanto de oración, sino de adoración, de intimidad. Esto que nos decía nuestro Señor Jesucristo, dice, cuando tú ores, dice, vete a tu cuarto secreto, dice, cierra la puerta, o vete a un lugar donde seas tú y Dios. Entonces, en ese momento es cuando estás en comunión conmigo. Y tengan en cuenta esto, mis hermanos, porque cuando nos acercamos a Dios tiene que ser en sus términos. El libro del Levítico lo que nos dice es que no podemos entrar cuando queramos a su presencia, no podemos hacer las cosas como queramos y no podemos entrar sin sangre. Dice ahí en Hebreos que sin sangre no hay remisión de los pecados y no podemos entrar sin mediación. ¿A qué voy con esto? No podemos entrar a su presencia, pues porque a mí se me ocurrió entrar a su presencia. No puedo entrar a su presencia porque mi conciencia está limpia de que no hice nada malo el día de hoy, o de que a lo mejor ya ahorita ya vine y me di unos golpecitos de pecho y ya estoy bien, ¿no? Pero ya llegó el miércoles y llegó el jueves, y ya otra vez ya cometí un buen de ilícitos, no delitos o ilegalidades, ¿no? Pero ilícitos delante de Dios, ¿no? Y ya me peleé con mi esposa, ya le toqué el claxon al que no se apura, un ejemplo. No significa de esto, sino siempre dice la palabra ahí mismo en Hebreos, que dice que entremos confiadamente a su presencia, dice, para hallar gracia para el oportuno socorro. Dice ahí también en Romanos que ahora le podemos decir, Abba, Padre, Papito, Papá. Podemos entrar con confianza, pero es a través de la sangre del Cordero, que ya vimos todos estos sacrificios que les platiqué, era lo que el Señor Jesús vino a hacer. Y tampoco sin mediación no podemos llegar nosotros porque ya me siento bien, no, sino entramos en el nombre de Jesús a su presencia. Padre, estoy en el nombre de Jesús, por la sangre que fue derramada en la cruz, por eso estoy delante de ti. Es lo único que nos da el acceso a su presencia. Incluso hay algo muy fuerte que pasaba en esos tiempos, era de que si se hacía mal, el sacerdote podía morir. Siempre, constantemente en ese libro les está diciendo, no hagas esto porque si no te mueres, y no hagas esto porque si no te mueres. Y vemos ahí como
pasaban cosas, ¿no? Cuando vemos que, por ejemplo, con David, que cargaban el arca, como que ahí iban cargando y como que uno falseó y ¡ay, ya se iba a caer el arca! Y el otro, pues, por instinto de que no se cayera, la levanta y no se fija y la toca, se muere, porque no debía de tocarse. Entonces, ahí el Señor siempre está mandando esto de, no lo hagas así porque si no te mueres. Y ahorita vamos a verlo ahora, en lo que dice la Escritura. Esto ya se los platiqué porque me aventé ahí un buen de el Éxodo, el Levítico, los números de estar leyendo, pero el escritor de los Hebreos nos lo hace más resumido. Vamos a leer Hebreos 9, del 1 al 8. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. O sea, no vamos a entrar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Aquí el autor del libro de los Hebreos, este escritor, pues está narrando un poquito lo que yo les platicaba. Y todo este contexto que les he dado, hermanos, es para que podamos entender el tema de la propiciación. Todo tiene un porqué. Ahora sí que el Señor no se sacó nada de la manga y ay, pues aquí le inventamos esto. No, todo tiene un porqué. Del por qué el pecado es muerte y también como lo menciona la Escritura, yo se los decía, que sin derramamiento de sangre, sin sangre, no hay remisión de los pecados. Y ahora, conociendo este contexto del ritual, de todo lo que hemos visto, les voy a decir algo que ya muchos ya sabemos, pero es bueno recordarlo, porque es algo, pues la verdad que sí es muy poderoso. ¿Y qué es? Que aquí dice que había un sumo sacerdote, dice que realizó todo este ritual, y ahora hay un sumo sacerdote que realizó todo este ritual, pero no solamente para judíos, sino también para todas las etnias, para todas las lenguas, para todas las naciones, para hombres y para mujeres, para esclavos y libres. Este sumo sacerdote es Jesús. Jesús es el sumo sacerdote. Y retomando como el sumo sacerdote en la antigüedad, yo creo había como pueblo, como el pueblo de Israel, recordemos que era una vez por año. Yo creo el pueblo que estaba afuera en el momento de todo este servicio, de todo este ritual, estaba como expectante, con una incertidumbre de que habrá salido todo bien, habrá sido aceptada la ofrenda del Señor, porque recordemos, se estila y se cree que algunos estudiosos dicen que el sumo sacerdote tenía que tener una correa en el pie porque pudiera ser que se muriera, ¿no? Hizo algo mal y se murió, entonces, híjole, ya no se oye nada, pues vamos a sacarlo, ¿no? Y el que sigue. Pero yo creo el pueblo estaba expectante, ¿no? ¿Qué habrá pasado? ¿Si se recibió la ofrenda? ¿Todo bien? ¿Si nos van a perdonar o nos va a destruir el Señor? ¿Qué va a pasar? Recordemos toda la historia de ese tiempo. Incluso ustedes recuerden cuando Coré hace una rebelión, ¿qué pasa? Que la tierra se los traga. Y luego de los incensarios sale fuego y consume a 250 personas. Entonces yo creo el pueblo estaba como, ¿qué va a pasar? ¿Qué nos va a pasar?
Pero imagínense, yo creo la alegría cuando veían al sumo sacerdote que salía. Y salía ya con una sonrisa de, ¡ay, sí fue aceptada la ofrenda! Y dice, es un año más de perdón, es un año más de que podemos, ahora sí como decimos, no, a lo mejor no lo que no hice ayer, pues hoy lo hago, ¿no? O vamos a estas nuevas oportunidades. Ahora, hermanos, yo no les voy a decir, imagínense, sino les voy a decir, vivan la alegría el día de hoy, de que nuestro sumo sacerdote Jesús ha salido victorioso. ¿Y por qué? Porque Él resucitó. Esta resurrección, esto que significa que Cristo está vivo, que la tumba está vacía, es la evidencia de que la ofrenda fue aceptada delante de Dios. De que esta ofrenda por el pecado de cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo fue aceptada. Fue aceptada. Esta es una victoria. Porque todo lo que creemos, hermano, todo lo que creemos nosotros como cristianos, cuando predicamos que la doctrina de la justificación, que la gracia, que el Espíritu Santo, que ahorita que las riquezas nos han dicho, que el renovar la mente, todas estas cosas que se están enseñando continuamente, si no hubiese resurrección, hermanos, en vano, puro bluff, puro inútil, dice una versión. ¿Y esto por qué se los digo? El apóstol Pablo nos lo dice en 1 Corintios 15, del 13 al 17. Si no hubiese resurrección, hermanos, en vano sería nuestra fe, en vano estamos aquí reunidos, en vano nos ponemos a orar, en vano nos ponemos a enseñar, en vano amamos al prójimo, en vano hacemos todas estas cosas que sabemos, que enseñamos, que practicamos continuamente. 1 Corintios 15, del 13 al 17. Dice, ¿lo puedes poner en nueva traducción, por favor? Dice, pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. En la otra versión dice es vana. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Si fuese esto de verdad, no había propiciación. La ira de Dios todavía estaría sobre nosotros. Pero ¿qué pasó? Cristo vive. Él resucitó. La tumba está vacía. Aleluya. Aleluya, hermanos. Vamos a darle la gloria a Dios. ¿Y cómo nos damos cuenta, hermanos, de esta gran victoria? De esto que el Señor ha resucitado. Esto es algo, hermanos, que la verdad a mí me vuela la cabeza. O sea, no lo llego a comprender. La resurrección. La resurrección es algo tan impresionante. Como hemos visto, si no hubiese habido resurrección, si Cristo no se hubiera levantado de los muertos, no hubiera sido glorificado, significaría que la cruz no fue suficiente, que el sacrificio, que todo lo que Él padeció no fue suficiente, su sangre no hubiera sido suficiente. Pero recordemos la última palabra que dijo el Señor cuando estaba en la cruz. Él dijo tetelestai en griego, que significa consumado es, todo está completo. Ya terminé, o sea que está hecho todo, está terminado el ritual, por así decirlo. Todo está cumplido, porque una vez que esta sangre se ofreció, yo sé que ahí en Hebreos van a encontrar como tal vez alguna contradicción, porque en Hebreos 9 habla acerca de que Jesús fue al cielo y ofreció su sangre. No literalmente tenía que pasar esto de forma física, sino que al momento de que Él está en la cruz, está ofreciendo, y Dios está satisfaciendo de eso. ¿Qué pasa después? Se inaugura una nueva creación, significa una nueva esperanza, significa una promesa donde la ira de Dios está satisfecha, donde esta propiciación es perfecta. Cristo vive, Cristo resucita. Ahora, Él significa que la ofrenda fue aceptada delante de Dios, porque si no hubiese sido aceptada, no resucita. Pero la ofrenda fue aceptada. ¿Y qué pasa además de todo esto? Cristo le quita poder, quita autoridad a la muerte, al pecado y al maligno.
Y ahora tenemos la promesa del Espíritu Santo por parte de nuestro Señor Jesús cuando resucita. ¿Por qué resucita? Por el poder del Espíritu Santo. Y este mismo poder, Él les dice a sus discípulos, espérense aquí en Jerusalén, aguanten un ratito, van a recibir un poder con el que van a hacer cosas mayores de las que yo he hecho. Y eso pasa, hermanos. Lean los Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles hicieron cosas. El Señor Jesús vemos que siempre, ¿qué hacía? Él tocaba a la gente, ¿no? Para sanar. Decía, tocaba esto, a uno le hacía ahí un lodo con su saliva, hacía con los ojos y hacía esto, ¿no? Sí hubo partes donde, por ejemplo, con el centurión, el hijo del centurión, que le decía, pues nada más di la palabra y va a ser hecho. Ay, se impresionaba de la fe. Pero hubo una parte en los Hechos de los Apóstoles donde el apóstol Pedro dice que pasaba y nada más con su sombra sanaba a toda la gente. O sea, son cosas impresionantes que ellos vivieron. Pablo, cuando naufragó en una isla, dice que lo mordieron las serpientes más venenosas y no se murió. Con esto, hermanos, quiero que veamos esto. Ya sabemos que sin resurrección todo sería vano, sería inútil. Y el día viernes, me voy a regresar un poquito al día viernes. Fue un día de sufrimiento, un día de luto, un día cuando el Señor Jesús es entregado, es enjuiciado de manera ilegal. Incluso le dicen, ¿por qué nos citaron a estas horas de la noche comprando testigos falsos? Incitan al Señor Jesús y él nos enseñaba el hermano el viernes de cómo el Señor Jesús no podía transgredir la ley, de que cuando a una persona le citaban para que diera testimonio, pues tenía que hablar con la verdad. ¿Es cierto que tú eres el Hijo de Dios? ¿Es cierto? Le preguntan a nuestro Señor y Él dice, tú lo has dicho, y verán al Hijo del Hombre venir con gran poder y gran gloria. En este momento, el Señor Jesús el viernes, como les digo, es maltratado, es enjuiciado, pues ahora sí que lo hacen pomada, es un dicho, lo dejan como Santo Cristo, ¿no? Así todo molido a causa de nuestras rebeliones, a causa de nuestros pecados. Dice la Escritura, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos todos curados. El Señor Jesús ese día viernes es un día de luto, es un día de tristeza. ¿Y qué pasa el día sábado, hermanos? ¿Qué pasa el día sábado? Casi nunca se habla del sábado. Platicaba con mi esposa, me decía ella, voy a dar este tema en mujeres, y al final no lo dio, y le digo, pues te lo voy a tomar prestado, voy a agarrar tantito de ese tema del día sábado. ¿Qué pasa el día sábado, hermanos? El día sábado, Jesucristo, nuestro Señor, Él está en la tumba. Es un día de silencio. El día sábado es un día donde no hay milagros, un día donde no hay voz del cielo, donde no pasa nada. Ahí vemos que Jesús es una voz del cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús está en la tumba, no hay milagros, no hay voz, no hay ángeles, no hay señales de esperanza. Es un día totalmente de silencio. ¿Por qué se le llama sábado de gloria? Pues la tradición le ha dicho que horas antes de amanecer se canta un canto que se llama Gloria, donde se espera ya la resurrección del Señor. Pero la realidad es que en ese momento queríamos cantar una canción el día de hoy, pero no nos salió. Pero se las voy a recitar un poquito. Se llama Resucitó, de Marcos Witt, y esto es lo que pasaba. Dice la canción, dice, algunos pensaban que todo había acabado, a las redes a pescar, el cuerpo del maestro en una cueva fue a parar. Dice, un monte y 3 cruces de testigos quedaron, las mujeres con sus lágrimas la tierra enjugaron. Dice la Escritura, y aquí ese canto, 3 días pasaron y las mujeres llegaron para ungir a su Señor. Dice, la piedra movida, la tumba vacía, y un ángel descendió y les dijo, ya no teman, yo sé que quieren ver a Jesús, pero ¿por qué? ¿Por qué buscáis en los muertos a quien vive hoy? Los 11 amigos
sea, los discípulos, dice, estaban reunidos sin saber qué hacer. Era conocida la palabra oída de que Cristo iba a volver. Sin embargo, ellos no entendieron. La promesa se olvidó. Esta palabra no era carne en su corazón. Y esto fue lo que pasó el día sábado, hermanos. El día sábado fue un día de silencio, un día donde Dios no se daba a escuchar, donde el Señor estaba pues en la tumba. No había nada, no había esperanza. ¿Qué podía pasar? El Señor ya estaba muerto. Ya el viernes murió, es sábado. Ya son las 3 de la tarde y nada. Ya pasaron 24 horas. ¿Y qué creen, hermanos? Esto nos pasa a nosotros en nuestra vida diaria también. Cuando estamos orando a Dios y le pedimos algo y no pasa nada. Cuando estamos sirviendo en la iglesia y venimos con gusto y con gozo, ay, para mis hermanos, para que se gocen, para que vengan y vean bonito, y no vemos fruto. Estamos creyendo en Dios, pero Señor, yo te creo y estoy con esta petición, pero nomás no entiendo por qué me va así, por qué sigo con esto. Ahí parece que Dios está callado. ¿Y qué creen, hermanos? Hay un riesgo muy grande cuando en nuestras vidas se manifiesta un sábado así, un sábado de silencio. Mucha gente se rinde en ese día. Dice, no, ya, porque se interpreta que el silencio de Dios se interpreta como un abandono. Ya Dios ya no me oyó, no me escucha, no me ve. ¿Para qué le echo ganas si ni viene, no? Así, ¿para qué hacemos esto? ¿Para qué hago lo otro? Todavía seguimos en lo mismo. Y a veces, hermanos, nos rendimos antes del domingo. Nos rendimos antes del día de resurrección. Y a veces pasa esto, hermanos, que confundimos todo este proceso que el Señor tenía que pasar, porque Él lo dijo. Él dijo, al tercer día. Pues, obviamente iba a haber un día donde no iba a pasar nada, porque no había, era el proceso, era como el Señor lo dijo. Y confundimos este proceso con fracaso. Nos desesperamos. Llega un momento donde nos desesperamos y decimos, híjole, no, yo creo que ya. Y esto me ha pasado, me pasó a mí, hermano, muchas veces. Uno viene con el ímpetu, con las ganas, pero pasa cualquier circunstancia. O alguien de la iglesia, o la hormiga me puso el pie, en mi trabajo, en mi familia. Algo pasa que llega el punto donde este desánimo se apodera de nosotros y tiramos la toalla. Y este es el mayor error, hermanos, interpretar el silencio de Dios como la ausencia de Dios. Pero ¿qué creen, hermanos? Entonces, después del silencio, y esto que les digo es, tengan esperanza, tengan fe. Los exhorto, hermanos, a que tengamos paciencia, porque después del silencio, después de la oscuridad, después de un sábado donde parecía que Dios ya no estaba, pues amanece. Y no fue un amanecer cualquiera, no fue un domingo cualquiera. Fue el amanecer donde Dios rompe el silencio. Y lo rompe, hermanos, no con palabras, sino con acciones. Y lo hace de una manera sorprendente y lógica, donde Jesús, no solamente Jesús resucita y ya tengo vida otra vez. No, Jesús resucita con poder, su cuerpo es glorificado, tanto que los mismos, a ustedes lean, creo que en Juan, cuando dice que los de camino a Emaús, dice que ni lo identificaban, no lo veían, era otra persona completamente. En ese momento la tierra tembló, la piedra fue movida y la tumba quedó vacía. Y lo que era imposible sucedió. El que estaba muerto vive. El que fue rechazado fue glorificado. El que fue crucificado fue levantado. Y en un instante todo, absolutamente todo cambió. El dolor ya no tenía la última palabra. La muerte no tenía autoridad. El pecado no tenía dominio. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Ese domingo Dios no se puso a explicarles, pues miren, pasa por esto. No, ni les dio razones, ni respondió preguntas. Él hizo algo más grande, que fue vencer a la muerte. Y yo les digo esto, hermanos, si Dios pudo romper el silencio de esa manera tan gloriosa, pues tengan fe que eso va a pasar en sus vidas también. No se desanimen, no nos desanimemos. Sigamos firmes, sigamos confiando en Cristo, que cuando llegue el día domingo, vamos a ver cómo el Señor
que pudo traer vida donde solo había muerte, que pudo hacer lo ilógico, lo imposible y lo sobrenatural. Y entonces, hermano, la historia de cada uno de nosotros no va a quedarse en el sábado, sino va a seguir en el domingo, y va a seguir, y va a seguir, y va a seguir. Dice que como la luz de la aurora, en aumento, hasta que el día es perfecto. Y hermano, parece que fuera que el día de hoy, para terminar con esta exhortación, puede que el día de hoy no entendamos ciertas cosas, que no las veamos, que parece como, híjole, pues todo sigue igual, como que veo que algo no cambia. Pero ¿qué creen? El mismo Dios, nuestro mismo Señor que guardó silencio, que estuvo quieto ese día sábado, es el mismo Dios que resucitó en domingo. Así que, hermano, yo les exhorto a que no se rindan, a que no despreciemos, no tiremos nuestra fe, que no terminemos la historia antes de tiempo, sino que estemos confiando que Dios va a romper el silencio y lo va a hacer con resurrección. Aleluya, hermanos. Recordemos, el león ruge. Ahora, ya no es un cordero, ahora es un león. Y el Señor ruge con poder, el Señor ruge. Hay un canto que dice que ruja el león, que la tierra se estremezca. El Señor ahorita ya está así. Y estos tiempos que estamos pasando son últimos. Y es momento de agarrarnos más del Señor y de salir adelante todos los días. Pero esto, recordemos, como lo dijimos al principio, no es en nuestros términos, no es en nuestra idea, sino es en lo que el Señor ya estableció, por medio de su sangre y del único mediador, que es Jesucristo. Entre Dios y los hombres es Jesús. Confiemos en Jesús, confiémosle todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, para que Él pueda resucitar en nuestras vidas. Primeramente nos resucite a nosotros, ¿no? Salgamos del marasmo, salgamos de lo mismo, y ahora resucitemos para victoria y seamos cada vez como Cristo, hermanos. Vamos a celebrar la victoria del Señor. Vamos a celebrar con este canto que entonamos hace ratito en la mañana, más en la mañana. Gloria a Él. Vamos a celebrar.